¿Qué tal a todos? Mi nombre es Juan Carlos, soy uno de los miembros del canal y de la página Lenguajes Musicales y hoy vamos a dar inicio a algo que quedó pendiente desde el año pasado, que son los tutoriales de MuseScore o MuseScore como prefieran. Bien, lo primero es hablar de este programa que es bastante interesante. Primero porque es gratuito, ¿no? Y en los últimos años se ha llegado a desarrollar bastante y por eso yo creo que ya vale la pena hacer tutoriales un poco más avanzados al respecto de este programa. Sin embargo, obviamente vamos a empezar por lo básico. Eh, entonces como habíamos dicho, este es un programa gratuito. La página es musescore.org en esta página lo único que tenemos que hacer es descargar el programa, aunque también tiene otras opciones que veremos en otros videos, opciones que tienen que ver con precisamente subir archivos y poder hacer cosas más interesantes con estos archivos. Bien, entonces una vez que se descargue el archivo, para prácticamente cualquiera de los tres sistemas operativos más grandes, Windows, Mac y Linux. Yo personalmente lo utilizo en Linux, pero el procedimiento es básicamente el mismo, bajar e instalar. Bien, entonces una vez que lo hemos instalado, hoy vamos a pasar directamente al manejo del programa. No me voy a detener en cuestiones de configuración, en el próximo video sí, por el hecho de que quiero que entremos en el meollo lo más pronto posible, para que ya se puedan hacer partituras en el programa y luego recién ver estas opciones de configuración que tiene el programa. Bien, entonces lo primero es que vamos a utilizar el archivo que viene por defecto. Si ustedes abren el programa por primera vez, aparte del pequeño tutorial también que les va a salir en pantalla antes de iniciar MuseScore, va a salir este pequeño archivo vacío que lo vamos a utilizar ahora para hacer nuestras primeras pruebas. Entonces, la primera prueba importante, o lo primero que hay que decir en realidad, es el hecho de qué es más cómodo usar. Seguramente muchos en varios programas están habituados a utilizar principalmente el ratón. Yo acá lo he puesto con un color llamativo para que puedan verlo con mayor facilidad. Aunque la verdad este es un programa en el que realmente vale la pena utilizar mucho más el teclado que el ratón. Yo particularmente para el ratón lo utilizo en esta zona y obviamente en la parte de acá, que la veremos más adelante. Por ahora ni siquiera esta parte tan importante la vamos a ver para iniciar. Y todo esto que está acá, la barra de herramientas inferior, se puede hacer perfectamente con el teclado. Es mucho más cómodo, mucho más rápido y además de eso trata un tutorial. No tendría mucho sentido hacer un tutorial para mostrarles dónde está una opción en el mouse únicamente y mostrarles cómo se arrastran los objetos que están en la paleta de la izquierda. Así que lo que vamos a hacer es empezar por hablando del modo de introducción de notas. Básicamente, MuseScore tiene dos modos principales. El modo de edición, que es en el que se inicia por defecto el programa, y el modo de edición de introducción de notas, perdón, que se activa presionando la tecla N. Vamos a hacer que nos muestre un momento. Bien, entonces una vez que presionamos la tecla N, el modo de notas se activa, como verán acá en la esquina superior izquierda, y si vuelvo a presionar la tecla N se desactiva. También hay cosas bastante interesantes sobre los modos que se pueden elegir acá, pero por ahora nos interesa solamente el modo de introducción de notas, el clásico. Bien, entonces una vez que estamos en el modo de introducción de notas podemos empezar a escribir una partitura. Hay cosas que se pueden hacer solamente en el modo de introducción de notas y otras cosas que se pueden hacer solamente en el modo de edición. Por ahora nos interesa introducir las notas, así que es con eso con lo que vamos a empezar. Bien, como la mayoría de los programas de edición de partituras, básicamente lo que hace MuseScore es asignar un número, normalmente en el teclado numérico, aunque también puede ser uno de los números que está en la fila superior del teclado, para representar una figura musical. Entonces, en este caso, lo que debemos saber es que el 5 representa a la negra, que en realidad ya está acá elegida por defecto. También podemos acceder
esa elección precisamente pulsando en una de estas de acá, pero lo más cómodo es acostumbrarse a utilizar el teclado numérico. Bien, entonces el 5 equivale a la negra, el 4 sería la corchea, extrañamente no se ha elegido la corchea, a ver, vamos a ver si funciona de todos modos con corchea. El primer video y hay un problema técnico. Quizá tiene que ver con esto. Es tal vez por el programa que estamos utilizando para mostrar los comandos de teclado. No. Ok. El bloque numérico estaba desactivado, así que me funcionaba como cursor nada más, como flechas de cursor. Bien, vamos a retroceder. La forma más práctica es hacerlo en el modo de edición. Bien, entonces empezamos desde el principio. Está la negra elegida por defecto. Entonces, una vez que está la figura elegida, fíjense que ahora ha cambiado a un silencio de negra, podemos presionar cualquiera de las letras del alfabeto que representan las notas musicales en el cifrado americano. Entonces, A va a ser la A, B, Si, C, Do, D, Re, E, Mi, F, Fa y G, Sol. Bien, entonces esto no representa mayor novedad porque programas como Sibelius, Final hacen exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer ahora es una pequeña prueba de qué tan fácil puede ser escribir bajo esta lógica, ¿no? Recordemos que el 5 es una negra, por lo tanto, si bajamos va reduciéndose el valor, el 4 sería una corchea, 3 semicorchea, 2 fusa y el 1 semifusa. Hacia arriba el 6 sería una blanca y el 7 una redonda. Como pueden ver acá también en la barra de herramientas aparece un punto. El punto común y corriente básicamente lo que hace es precisamente añadir un puntillo. Entonces lo que tendría que hacer en ese caso, si quisiera por ejemplo empezar con una negra con puntillo, es presionar el 5 y el punto a continuación y la nota con la que quiero empezar. Supongamos que Do. Bien, una vez que hemos elegido la primera nota, puede ser que esa nota no esté a la altura a la que la queremos exactamente. Puede ser que esté una octava más abajo o una octava más arriba de lo que queremos empezar. Entonces lo primero que tenemos que saber es que una vez introducida la primera nota, presionando la tecla Control y una de las flechas hacia arriba o hacia abajo, lo que va a hacer es precisamente subir o bajar una octava esa nota. En este caso he presionado Control y la tecla hacia abajo, una vez más lo voy a hacer. Ahora está una octava más abajo y lo que vemos es que tiene precisamente ese efecto de bajar octavas. Bien, entonces partimos del Do central. Vamos a continuar con una corchea, por lo que presiono la tecla 4 y la nota Re. Luego supongamos que quiero una negra, presiono el 5 y la tecla Mi, o la nota Mi, perdón. Luego lo dejamos en una negra con Fa. Pero supongamos que lo que yo quiero hacer es ligar este Fa a una corchea que viene después. ¿Cómo se hace esta ligadura? Como he elegido la corchea para la figura que va a venir después, pues presiono el 4, pero en lugar de presionar el nombre de una nota nueva, o repetir el Fa en este caso, lo que tengo que hacer es presionar la tecla más. Si presiono la tecla más, automáticamente el programa lo que va a hacer es crear una ligadura de prolongación.
y luego puedo continuar también con una corchea, la nota sol, etcétera. Bien, esto de la ligadura de prolongación es en realidad algo bastante lógico porque ya que es una ligadura de prolongación se supone que la siguiente nota va a ser la misma, así que no necesito especificarla. Si yo quisiera hacer una ligadura de expresión, ahí sí habría una diferencia, eso lo vamos a ver también en el siguiente video. Pero por ahora nos quedamos con únicamente la ligadura de expresión. Entonces ya vemos que es bastante sencillo introducir las notas, cambiar las figuras, cambiar las notas, hacer un puntillo, hacer una ligadura de expresión. Nos quedaría para lo planificado para hoy ligadura de prolongación, tresillos. Supongamos que quiero empezar a hacer un tresillo. Lo primero que debo saber con respecto de los tresillos es que debo elegir antes de hacer el tresillo la figura que yo quiero dividir. En este caso, supongamos que yo quiero hacer un simple tresillo de negras. Fíjense que se ha elegido la negra y lo que presiono a continuación es el comando control 3. Y lo que hace eso es simplemente dividir esa figura que yo he elegido en tres partes iguales. Entonces vamos a suponer que las notas que queremos son sol, la y sol. Y que luego queremos el mi. Fíjense que el tresillo ya acabó, así que la siguiente figura va a ser una negra, que es la nota que habíamos escogido antes. Pero no queremos, perdón, se escogió la corchea. Pero no queremos en realidad este mi grave, sino que queremos el mi agudo, entonces pasa lo mismo. Lo único que hacemos es presionar control y en este caso la flecha hacia arriba. Y automáticamente ya lo tenemos en la posición que lo queremos. Luego vamos a cambiar a corcheas. Y bien, ya tenemos la manera más fácil de introducir notas, puntillos, ligaduras y un tresillo. Las figuras irregulares en general funcionan de la misma forma, lo único que va a cambiar es el número por el que queremos dividir y obviamente la figura a la que la queremos dividir en esa cantidad de partes. Por ejemplo, si yo quisiera hacer algo mucho más raro después, una especie de quintillo de corcheas, un quintillo de corcheas que entre en dos tiempos. Bien, entonces para hacer un quintillo de corcheas, lo primero que yo tendría que hacer, como quiero que entre en dos tiempos, es seleccionar la blanca con la tecla 6. Una vez que la blanca ya está seleccionada, como podemos ver acá, presionamos control 5 y escribimos nuestro quintillo. Y ya está, eso es todo. O sea, fíjense que es realmente muy intuitivo, muy sencillo de entender el programa. Hacer un cuatrillo acá, por ejemplo, no tendría sentido, pero sí lo tendría en compás compuesto, así que de la misma forma presionamos control 2, control 4 para hacer dosillos y cuatrillos en compás compuesto y simplemente seguimos escribiendo las notas. Lo que no tienen que olvidar es presionar la figura que tienen que dividir, que quieren dividir antes, para que el quintillo salga correctamente. Si ustedes presionan la figura en la que quieren dividir, seguramente va a causarles más de un dolor de cabeza simplemente olvidando ese pequeño detalle. Bien, ¿qué más? Teníamos ligaduras de prolongación. No creo que eso es todo lo que hemos planificado para hoy. Sin embargo, no quiero irme sin hacer también una pequeña aclaración que es importante y es respecto a sobre los errores que suelen aparecer cuando no alternamos correctamente entre el modo de edición y el modo de introducción de notas. En este momento, por ejemplo, estamos en el modo de introducción de notas. ¿Qué quiere decir? Que si yo utilizo el mouse sobre la partitura o cerca de la partitura, lo que va a tender a hacer es escribir eh, donde yo apunte con el mouse. Si yo quería editar, por ejemplo, este silencio de acá, no vamos a poder hacer mucho porque seguimos en el modo de introducción de notas. Tengo que quitar el modo de introducción de notas para poder hacer algo recién con este silencio o con este compás. Como hemos visto hace rato cuando hemos borrado compases enteros o notas en el modo de edición, que es más fácil. Bien, entonces es importante no olvidar esto de los modos. La tecla N va a ser la tecla que posiblemente una de las teclas o la tecla que más van a utilizar
en el transcurso de una transcripción porque van a estar pendientes de cambiar entre el modo de introducción de notas y en el modo de edición. Ese es un caso más y el otro es precisamente un pequeño paseo por estas opciones que tenemos acá en las paletas. Bien, primero tenemos claves, armaduras, indicaciones de compás, alteraciones. No voy a hacer un paseo por todo esto, simplemente hacerles notar esto. Cuando ustedes inicien el programa por primera vez, lo que les va a aparecer es esto de acá, que esta paleta es la paleta básica. Fíjense que cuando abrimos el menú de claves, por ejemplo, tenemos solamente 4 claves, que la verdad para la mayoría de los casos va a ser absolutamente todo lo que necesiten. Sin embargo, si selecciono en la paleta avanzada, yo tengo acá una paleta personalizada, pero vamos a ir a la paleta avanzada. Cuando seleccionamos el menú de claves, por ejemplo, aparecen muchas más. Y aparecen muchas más en la paleta maestra, que lo vamos a ver en otra ocasión. Pero, como se darán cuenta, el panorama se amplía bastante en cuanto utilizamos la paleta avanzada. ¿Ya? Entonces, dependiendo de ustedes, si quieren al principio pueden estar con la paleta básica, pero yo les recomiendo de entrada iniciarse con la paleta avanzada para que cuando suceda que están buscando algo, no por el olvido de la existencia de esta paleta, no sepan dónde encontrarlo y tengan que requerir otra vez a ver este tutorial o algo por el estilo. Bien, lo otro es que les quería mostrar una de mis herramientas favoritas en MuseScore, que es el inspector. En la medida en la que uno va escribiendo, por ejemplo, uno puede ir editando cosas en el inspector de manera muy simple, sin tener que ingresar a ningún menú superior ni nada por el estilo. Y muy al alcance además. Voy a reducir un poco el tamaño de la partitura para que podamos ver. Si por ejemplo yo estoy haciendo una partitura para un examen con fin académico, por ejemplo, y quiero borrar esta nota para simular un error, un compás que tiene menos tiempos de los que debería tener y que el alumno detecte eso en el examen, entonces selecciono la nota y puedo quitarle la visibilidad, cosa que la aplica también. Puedo quitarle la visibilidad a ambos, cosa que en este momento todavía vemos la sombra, pero sin embargo si ustedes imprimen esto en un PDF o seleccionan la herramienta de Snapshot, que lo vamos a ver ahorita, esto no va a salir. Entonces, como no va a salir, ha sido en realidad algo muy simple. Simplemente lo que hemos hecho ha sido invisibilizar el elemento o los elementos en este caso, y lo único que tengo que hacer para volverlos a ver es seleccionarlos y de quedar visible. Fíjense que no es la única opción. Cada elemento en realidad tiene distintas opciones dependiendo las propias características del elemento. Los elementos de letra tienen opciones de cambio de letra, cambio del color del texto, etcétera. Por ejemplo, este de acá, el título, y es simple. Si quiero modificarlo, solamente hago doble clic y modifico y ya está, ¿no? Pero fíjense que tenemos las demás opciones acá mismo: el cambio de la tipografía, el cambio del tamaño, el justificado a la izquierda, al centro o a la derecha, algunas opciones de posicionamiento, negrita, cursiva y subrayado, etcétera. Entonces, realmente es una herramienta muy interesante porque todo está a la mano. Eso me gusta de MuseScore, que es un programa desde el punto de vista del diseño del software como tal, muy bien pensado. A diferencia de Finale, por ejemplo, que no lo uso ya hace 14 años, que yo recuerdo que hacer cambios mínimos requería demasiado dar vueltas por menús y demás cosas. Solo voy a darles un ejemplo para que vean la potencia de MuseScore en este aspecto. No recuerdo si se puede ingresar por acá. No. En el caso de las claves sí se podía. Vamos a ingresar por las claves. Armaduras. Yo recuerdo haber visto esto en Finale y que era un montón de menús para poder hacerlo. Si yo, por ejemplo, quiero crear una nueva armadura con alteraciones microtonales o cosas medio raras, bueno, en general todos estos son microtonales, pero algunas, no sé si acá aparecen alteraciones de otras culturas. Creo que estas son de... No, no, la verdad no sé qué tipo de alteraciones eran estas, pero son todas alteraciones microtonales. Entonces, si yo quiero crear una armadura para música microtonal, lo único que tengo que hacer es, vamos a borrar esto de acá.
y selecciono las alteraciones que quiero, las pongo donde quiero. La música microtonal no tiene mucho que ver con la música tonal normalmente, así que las posiciones de las alteraciones pueden ser realmente bastante discrecionales. Vamos a elegir esta de acá, vamos a posicionar un poco mejor y una más, esta de acá. Estamos haciendo algo completamente aleatorio simplemente para que vean qué tan fácil es hacer algo como esto. Luego añadimos esta armadura y ahora esta armadura está disponible. Para los elementos de esta paleta o de la paleta maestra, si queremos agregarlos a la partitura, lo único que hay que hacer es arrastrarlos. Entonces lo arrastro al compás donde quiero que aparezca y ya está. Este era un ejemplo muy bizarro, pero nos sirve simplemente para eso, para ver que a pesar de ser muy simple, es muy potente, puede hacer cosas muy interesantes. También tiene algunas falencias eh, que son de destacar, que las iremos viendo en su momento, pero en general es un programa muy interesante. Vale realmente mucho la pena, en especial porque aparte de ser gratuito es software libre. Y eso, con eso cerramos este primer video. ¿Qué significa que es software libre? Es un software que básicamente depende de la comunidad que lo mantiene y que lo desarrolla y por eso es gratuito. Este software está hecho básicamente por amor, en este caso a la música, y mientras más usuarios tenga es mucho más probable que un programa como este vaya creciendo más rápido y que por ejemplo se implementen nuevas funcionalidades, se corrijan errores, etcétera, etcétera. ¿Cómo sucede eso? Si hay más usuarios, normalmente hay más sugerencias, más ideas de cómo mejorar herramientas, existen más sponsors, existen más donaciones, es más probable que algunos usuarios que también son desarrolladores de software se involucren en el proyecto y añadan sus propias contribuciones en el código. Y aunque MuseScore también tiene algunos servicios pagados, precisamente acá en su página, la mayoría de estos, eh, supongo que la principal fuente de ingresos son las donaciones, como en la mayoría del software libre. O sea que es un programa que realmente vale la pena mucho apoyar y usarlo, descargarlo, ya es una manera de apoyar. Eh, Difundir su uso, que es precisamente lo que estamos haciendo, es la manera en la que vamos a tratar de apoyar desde acá a un programa como este. Yo particularmente utilizo otro programa también de software libre llamado LilyPond, que de hecho hasta hace unos años era bastante compatible con este. Se podían importar archivos de LilyPond, creo que también se podían exportar archivos de LilyPond. Hoy en día creo que solo es posible importar, no parece que ya ni siquiera eso, ¿no? Porque seguramente ha habido razones técnicas en el desarrollo de ambos programas que han impedido que sea imposible. A ver, estoy revisando en este momento. Sí, aparentemente ya no es posible importar. Sin embargo, sí hay otros formatos interesantes que veremos más adelante que son posibles importar aún. Bien, entonces con esto cerramos nuestro primer video. Espero que les haya agradado y a nombre de todo el equipo de lenguajes musicales esperemos que esta cuarentena pase pronto. Dependiendo qué tantas reacciones tenga este primer video, vamos a tratar de hacer 2 tutoriales a la semana y si no, vamos a ver de hacer otro video y hacer solamente un tutorial a la semana de MuseScore. Bien, así que los dejo, hasta la próxima.